Buenos días nuevamente. Qué rico estar juntos hoy. No sé ustedes si hicieron si se propusieron algo para este nuevo año. Para mí era tomar más agua, entonces esta mañana llegué y se me había olvidado el agua. Entonces le escribí a mi esposa, por favor, trae mi agua. Entonces me trajo el agua y ya voy hasta ahí tomando el agua. Entonces eso es, creo que, bueno, estoy bien, gracias. Entonces algo muy bueno sería tomar agua y comer saludable, ¿cierto? Muy bien. Hay un dicho, creo que es japonés, pero bueno, posiblemente es de otro lado, pero que dice, puedes llevar el caballo al agua, pero no lo puedes forzar a tomar el agua. ¿Sí? Y así fui yo durante muchos años. A mí no me gustaba el agua. No sé por qué. Todos dicen que el agua no tiene sabor, ¿cierto? Para mí tiene sabor y no me gustaba el sabor del agua. Cuando era niño no me gustaba. Entonces, no, dame un jugo, dame una gaseosa, dame algo, pero el agua no me gustaba. Pero el caso es que el agua realmente es bueno para la vida, ¿no? Como que compone una gran parte del cuerpo y todo. Y en esta mañana, pues, quisiera que volviéramos a algo que creo que muchos, si no todos, sabemos, conocemos, que debemos ser sedientos y hambrientos de Dios, ¿sí? Pero así como el caballo lo puedes llevar al agua, pero no va a tomar a menos que él quiera, que uno no lo puede forzar, así también con la palabra de Dios, que yo puedo exponer la palabra de Dios, pero no puedo creer por ustedes, no puedo aplicarlo a su vida. Es algo que el Espíritu Santo necesita obrar en cada uno de nosotros. Y por eso quiero que volvamos a orar por eso en particular. Dios, tú eres nuestro Dios, tú nos conoces, tú nos creaste, tú nos amas. Dios, te pido que al considerar tu palabra, al considerar un tema que está por toda la Biblia, que sea tu Espíritu Santo aplicándolo a nuestras vidas. Oh Dios, yo no puedo hacer que nadie beba, pero tú, Dios, sí puedes cambiar corazones. Tú puedes cambiar, puedes dar vida donde no hay vida, puedes al creyente obrar en su corazón para que te reciba a ti en cada momento. Tú obras en los corazones para que te recibamos en primera instancia y también obras en nuestros corazones para que sigamos recibiendo tu instrucción, tu corrección, tu ánimo. Dios, venimos a ti, necesitamos de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta mañana hemos estado durante el tiempo de la cena. Andrés me preguntó, bueno, ¿y qué va a ser el enfoque del sermón? Y hemos estado cantando entonces varias canciones que tienen que ver con que solo Cristo puede satisfacer la necesidad más profunda que tenemos. Y vayamos a Isaías 55. Isaías 55 dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitará su alma en la abundancia. Aquí Dios está hablando a su pueblo, a un pueblo que es suyo porque son descendientes de Abraham, pero que no es suyo en un sentido porque lo han rechazado y porque no han creído de corazón muchos de ellos. Y les dice: ¿no tienen sed? ¿Por qué no vienen?
qué siguen tratando de llenar esa sed con cosas que no lo llenan? Y no es algo como que se les ocurre un día, bueno, sí, no sé, quizá tenga sed, no sé. Dice que están gastando su dinero, su esfuerzo en lo que no satisface. Conozco a la gran mayoría de ustedes ya un rato, y algunos no nos conocemos tanto, pero espero que nos sigamos conociendo. Creo que todos hemos creído en el Señor Jesús, los que veo acá, pero no quiero dar eso por sentado, como que bueno, están dentro de estas 4 paredes, entonces todos vamos al cielo, todos estamos bien. Vamos a ver qué es el Evangelio en esta mañana. Y el Evangelio es que Cristo nos dice, vengan a las aguas. Y vamos a ver que el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, ustedes ya lo saben, pero son buenas nuevas para el que no ha creído todavía, pero siguen siendo buenas nuevas para los que hemos creído. Con los años, estas buenas nuevas quizá dejan de ser nuevas en un sentido, pero sí son nuevas cada mañana, son buenas y no se vuelven viejas, no es algo como que bueno, pues sí, eso lo entiendo, eso ya pasó, eso ya está. Y Dios nos dice, vengan a las aguas. En toda la Biblia hay varias imágenes de agua viva. Cuando la palabra habla de agua viva es una forma, a veces es simplemente hablar de un río. ¿Sí? Un río es agua viva, ¿por qué? Porque se mueve, ¿sí? No es agua estancada, es agua que se mueve. Entonces uno dice, sí, es viva. Y además da vida, ¿sí? Agua de un río da vida, quizá de un pozo también pueda ser, pero en Israel hay un mar que se llama el Mar Muerto, ¿sí? Y ese mar es bien salado, me dicen. ¿Y por qué se llama el Mar Muerto? Porque todo se muere ahí. ¿Y por qué será que todo se muere? Porque el agua deja de correr ahí, ¿sí? Llega hasta ahí el río Jordán y de ahí no se va. Entonces, pero bueno, el caso es que en la Biblia hay muchas veces agua viva. Entonces, ¿cuáles son algunos puntos donde encontramos agua viva? Por ejemplo, tenemos en Génesis capítulo 2, entonces Dios crea a todo el universo, crea los cielos, la tierra. En el capítulo 2 de Génesis nos habla de, o sea, más de cerca, como en más detalle, cómo fue que Dios creó al primer hombre, a la primera mujer, a Adán y Eva. Y dice que los plantó en un huerto. Es chévere como lo dice, ¿sí? Dice, y lo cogió y lo plantó. No, pero las personas no somos plantas, pero bueno, Dios lo colocó, lo plantó en el huerto de Edén, un lugar que Él había preparado. Y dice en el versículo 10 de Génesis 2, del Edén salía un río para regar el huerto. Entonces había Edén y el huerto de Edén está como ahí pegado, ¿sí? ¿De dónde sale el río? De Edén. Y pasa por todo el huerto para regarlo. Y de allí, o sea, saliendo del huerto de Edén, se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Bueno, interesante. ¿Será que solo era un río y bueno, aquí era la geografía de tal lugar? Yo creo que, o sea, si leemos Génesis y sobre todo los primeros capítulos, creo que mucha gente siempre tiene muchas preguntas. Ay, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Y de dónde salió esto? ¿Y por qué Dios no nos dijo tal cosa? Entonces las cosas que están, creo que sí tienen, o sea, si Dios se tomó el tiempo y el espacio y el trabajo para anotar algo en estos primeros capítulos es porque es importante. Y si volteamos al otro extremo de la Biblia, Apocalipsis 22,
Vemos en los primeros versículos. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Podríamos hacer todo un estudio, y he estado haciendo un estudio sobre la presencia de Dios, la morada de Dios en toda la Biblia. Es muy interesante, pero vemos el primer lugar de la morada de Dios con los hombres fue en el huerto de Edén. Y el lugar de la morada de Dios que nos espera se nos describe aquí en Apocalipsis 22. Y ahí hay un río del agua de la vida. ¿De dónde sale? Del trono de Dios y del Cordero. ¿Cuál es la fuente de ese río de agua? Dios mismo. ¿Sí? Y en Edén, la presencia de Dios creo que estaba en Edén. De ahí regaba el río, el huerto de Edén, y Dios entraba al huerto y pasaba tiempo con Adán y Eva. Y dice en el versículo 2 de Apocalipsis 22, y en medio de la calle de la ciudad, este río pasaba por en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Cuando Adán y Eva pecaron, salieron del huerto de Edén. Bueno, realmente no salieron, fueron echados, es mejor la forma de describirlo. ¿Sí? Fueron echados de la presencia de Dios hacia el oriente. Y no pudieron regresar. ¿Y por qué no pudieron regresar a ese huerto? Por su pecado, pero porque Dios dijo que no podían tener acceso ¿a qué? Al árbol de la vida. Y desde ese entonces no encontramos nuevamente el árbol de la vida, sino aquí en Apocalipsis 22, donde dice, va a estar nuevamente el árbol de la vida, y su fruto es para la sanación de las naciones. Y podríamos decir, bueno, pero nosotros tenemos a las Naciones Unidas y las naciones ya no se pelean, no hay problemas, no hay guerras, ¿cierto? Si el siglo XX fue el siglo más sangriento de toda la historia de la humanidad, y nos osamos a decir a veces o a pensar, es que nosotros somos más sofisticados que nuestros antepasados, ya somos mejores, hemos mejorado como humanidad. Juntos podemos. ¿Sí? ¿Será que sí? Si el siglo XX fue el más sangriento, creo que el siglo XXI ya está pintando ser aún más sangriento. La humanidad no ha encontrado su sanación. Y la sanación de las naciones, la verdadera paz, no será hasta que Jesús venga y traiga esa paz a la tierra. Entonces tenemos este río de agua que nos hace pensar, la fuente de la vida, la fuente de todo lo bueno es Dios. Y como un río viene a nosotros por su bondad. Y en Isaías 55, ¿qué decía? A los sedientos, vengan a las aguas. Es que no tengo dinero para comprar. ¿Qué dice? Sin dinero y sin precio. Vengan y compren. ¿Cómo así comprar sin dinero? Uy, sí, eso es lo más chévere, ¿sí? Comprar sin dinero. Eso se llama robar normalmente, ¿sí? A menos que la persona diga, sí, venga, compre sin dinero, ¿sí? Así es Dios con nosotros. Nos invita a venir a Él. Pero si nosotros venimos a Él y decimos, no, es que tengo que pagar, es que yo puedo pagar para la vida. Él nos dice, ¿y usted quién es? ¿Usted quién es para pensar que puede pagarlo? La vida no se puede comprar por nosotros. Solo Jesús nos puede dar vida.
También vemos, si vemos acá que hay este fruto que es para la sanación de las naciones. Algo que me parece muy interesante es que en Génesis 1, después de crear a la humanidad, Dios les dice todo lo que deben hacer, ¿sí? Les bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y uno dice: uy, qué chévere, sí, nosotros podemos. Mira todas las cosas. Hasta Dios nos dijo: hagan estas cosas. Entonces, bueno, hagámosla. Sí, nosotros podemos. El siguiente versículo también les dijo: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla y que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. ¿Sí? Y también a los animales. Y en Génesis 2, versículo 2, en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y más adelante le dice a la humanidad: no deben trabajar el día sábado. ¿Cómo así? Para que reconozcamos que aunque tenemos muchas bendiciones, muchas habilidades que son dadas por Dios, muchas responsabilidades que son dadas por Dios, en fin, cada vez que comemos, ¿qué nos recuerda? Tenemos necesidades. Dependemos de alguien más. No, es que yo con mis manos compré esta comida. Ajá. ¿Y quién la hizo crecer? ¿Quién la hizo germinar? Finalmente todo es por Dios. Dios hizo las plantas. No, es que las plantas así solas hacen. Ajá. ¿Y dónde están las instrucciones para que las plantas crezcan así? ¿Quién creó el universo para que el agua realmente dé vida? Es Dios. Con mucho amor lo hizo y lo hizo para nosotros. Y tenemos tanto la comida que nos recuerda: tengo una necesidad en últimas de Dios. Y también el tener que descansar. Dios lo hizo porque dijo: lo hice, ya. Terminé, no hay más que hacer porque esto es perfecto. Nosotros descansamos porque nos cansamos y tenemos que descansarnos. Y eso nos recuerda que finalmente, por más poder que tengamos, por más fuerza que tengamos, no somos omnipotentes, es Dios, dependemos de Dios. Y Dios nos dice: vengan a las aguas. Pero ¿qué es lo que necesito para ir a Él? Nada, es ir. En Jeremías capítulo 2, en versículo 13, Dios le habla a su pueblo, a Israel, que nuevamente se componía de toda gente que era descendientes de Abraham, que era hijo de Dios por fe, que era un hombre justo, no por sus obras, sino por fe. Pero los descendientes de Abraham, algunos eran realmente del pueblo de Dios, porque también eran de fe, y otros, aunque eran en un sentido pueblo de Dios, no lo eran porque no le obedecían. Bueno, perdón, hablé mal, porque no vivían por fe, ¿sí? Cuando uno no vive por fe, obviamente no va a obedecer, ¿sí? Cuando uno vive por fe, obedece. No perfectamente, pero obedece. Dice en Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces, es chévere pensar en que Dios nos invita a las aguas.
Pero también hay una advertencia en la Biblia, que más que ser una invitación, es un mal moral rechazar a Dios. Y es otro mal buscar en otros lados lo que solo Dios puede satisfacer. Dios nos ha creado para buscar muchos bienes, ¿sí? O sea, para buscar muchas cosas que son bien, para hacer muchas cosas, para amar a muchas personas. Pero solo hay un lugar reservado para Dios, y es el primer lugar. Entonces, ¿qué busco para satisfacer mi alma? ¿Busco finalmente a Dios? ¿O trato de llenar mi vida de otras cosas? Mientras esas cosas nos pueden distraer, puede hacer que andemos un tiempo como bien, ¿sí? Como que nos creemos la mentira de que sí, si adquiero más, entonces voy a estar más feliz. No estoy feliz todavía porque simplemente no he adquirido suficiente, pero este es el camino, ¿sí? Adquirir más o cualquier cosa. Y cosas, hasta cosas buenas que Dios nos ha dado, las convertimos en cosas malas porque buscamos en ellas que respondan lo que solo Dios puede responder. Solo Dios puede satisfacer la necesidad de nuestra alma. Y nuestra necesidad es ¿cuál? Aún más allá de salvación, ¿cuál es nuestra necesidad? Dios. Dios es nuestra necesidad. Por eso necesitamos la salvación, ¿sí? Por eso nos gozamos en nuestra salvación. No porque simplemente no vamos al infierno, sino porque la salvación es entrar a conocer a Dios. La salvación es perdonar los pecados que impidían que yo me acercara a Dios. Decía Dios a su pueblo: 2 males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Es un mal rechazar a Dios. Y es un mal buscar en otro lado lo que solo Dios puede satisfacer. Lo bueno es que Dios perdona. Esa es la salvación. Es parte de la salvación, es que Dios nos perdona si venimos a Él. Pero venir a Él, no sé, ¿por qué Dios no dijo, vengan a mí los que necesitan una vacuna? Vengan a mí los que necesitan una medicina. Porque la medicina a veces uno va le dan una vacuna y listo, ¿sí? Y sigue con su vida. O toma una medicina un tiempo y listo, y sigue con su vida, ¿sí? Con Dios no es así. Es agua. ¿Cuántos días necesito el agua? Todos los días. Momento. Es que realmente se me olvida. Hasta que digo agua, entonces digo, sí. Una de las grandes cosas una de las grandes razones por las cuales doy gracias a Dios por mi esposa es porque ella siempre me recuerda tomar el agua, ¿sí? Y creo que hoy soy más saludable de lo que era gracias a mi esposa. Porque me recuerda eso, ¿sí? Y porque me trae el agua cuando se me olvida. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, está hablando Pablo a los corintios de los judíos y de lo que ellos habían hecho.
cuando estaban en el desierto. Entonces, si se acuerdan, en el desierto, después de que Dios sacó al pueblo de Egipto, ellos andaron muchos años dando vueltas, quejándose, dando más vueltas, quejándose más, y todo ese tiempo Dios les daba el maná del cielo, ¿sí? Y Eduardo estaba leyendo acerca de eso en Juan 6 esta mañana. En 1 Corintios 10 y el versículo 4, bueno, en el 3, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Y yo pensaba que eso era comida física y comida y agua pues física, ¿sí? O sea, cuando Moisés golpeó esa roca, salió agua física, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué está diciendo Pablo que comieron comida espiritual, bebieron bebida espiritual? Dice que esa roca era Cristo. Sigamos leyendo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Que era se me fue la paloma. Bueno, versículo 8, ni forniquemos, que es a qué se refería con a jugar. Sí, eso es como entre comillas, para que se pueda leer en presencia de niños, por ejemplo, ¿sí? Que se levantó a jugar. Sabemos qué estaban haciendo, ¿sí? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Bueno, ¿qué está pasando acá? Está Pablo dentro de su carta hablándoles y se acuerda del pueblo de Israel. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús les dijo a los israelitas, mira, no fue Moisés quien les dio de comer, fue mi Padre. También Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Dios les dio el maná en el desierto, para que supieran que el que les estaba sosteniendo es Dios. Y si Dios sostiene de algo físico, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más cuando sale de su boca palabras debemos tomarlas, recibirlas, aceptarlas, creerlas y obedecerlas? Y la roca era Cristo. La gente se quejaba porque decían, no tenemos agua. Y Dios le dijo a Moisés que diera un golpe a la roca y de la roca salió agua, que les dio de comer, de beber. ¿Y qué dijo Jesús? Esto lo leímos esta mañana. Nuevamente vamos a Juan capítulo 6. Y en el versículo 35 Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto no creen.
Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. También en el capítulo 7, versículo 37, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía. Entonces, esto lo que sucedió con Israel era para nuestro ejemplo. ¿Y qué dice Pablo al pueblo? Les dice a los corintios, les dice: no sean como ellos, no sean idólatras. Nuevamente lo que leímos en Jeremías, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es ser idólatra? Rechazar a Dios y buscar satisfacer en nosotros esa necesidad que tenemos de Dios mismo, de conocerlo, de hablar con Él, intentar de satisfacerlo con cualquier otra cosa. Antes era más fácil porque era más fácil identificarlo, porque la gente hacía sus ídolos, ¿sí? Hasta el día de hoy se tratan se hace lo mismo, ¿sí? En cierta medida, ¿sí? Algunos tienen sus imágenes de los santos, esculturas de María, y piensan que, bueno, si hago tal cosa, entonces me va a dar esto. Y el caso es, ¿quién es el dador de la vida? ¿A quién le oramos? A Jesús, a Dios. No tenemos que usar un intermediario como algún santo. Es que Jesús debe estar muy ocupado, entonces mejor, ¿sí? Es que María me va a entender porque yo soy mujer y ella es mujer. Y ella puede decirle al hijo porque pues todo hijo le pone atención a la mamá. ¿Cómo así? ¿Que mi creador no pueda escucharme? ¿Que mi creador no me pueda entender? Parte de la omnisciencia de Dios es que me comprende. Le entiende lo que estoy pasando, sea yo hombre o mujer. Y puedo orar a Él, debo orar a Él. No debo buscar en cualquier otro lado, sea en un santo, sea en el dinero, en un trabajo o lo que sea, ahí sí, cosas buenas dadas por Dios, pero no debo poner mi confianza en ellas. Cuando Dios me creó para conocerle y nos dice: ven a las aguas. Tomar del agua se compara con fidelidad a Dios. Se me hacía difícil esta comparación con el agua, ¿sí? Decía Jesús que el que viene a mí nunca tendrá sed jamás, ¿sí? En Juan 4 se encuentra con la mujer samaritana y es muy chévere todo el pasaje, pero no vamos a leerla por completo. Pero él va a Samaria, se sienta, viene la mujer a tomar agua y le dice en el versículo 7, dame de beber. Versículo 9, ella dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque ellos no tenían nada que ver los unos con los otros. Versículo 10, Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Y ella dice: pues no tienes con qué sacarla, ¿cómo vas? O sea, tú eres más grande que Jacob, que nos
hizo este pozo? 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Entonces una pregunta, si voy a Jesús, y esta es la pregunta que me hacía, o sea, si Jesús sacia mi sed, entonces ¿por qué sigo yendo a Él si ya mi sed está saciado? ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? Venga a mí, que el que viene a mí será saciado y no tendrá que buscar más agua. ¿Sí? Pongamos atención, yo creo que lo que sigue hace respuesta a esa inquietud. ¿Cómo así que Jesús dice, vengan a mí, serán saciados, pero tenemos que seguir ahí, ¿sí? Tenemos que seguir yendo a Jesús, al parecer. Jesús le dijo a la mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, en eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué fue lo que Jesús identificó en la vida de la mujer? Identificó un pecado, pero ¿qué estaba pasando? Al parecer, ella buscó en su primer marido algo que no encontró. Quizás se sació un tiempo en ese marido, pero luego se disgustó o algo, o él bueno, no nos dice, pero al parecer fue de un pozo a otro, ¿sí? Y ahora estaba con otro que ni era su marido. Ella no sabía qué era saciarse. Saciarse es quedarse con su marido. 2 males ha hecho mi pueblo, dijo el Señor, que me han dejado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Esa mujer no había encontrado satisfacción, no se había saciado y por eso seguía buscando. Y Jesús le mostraba en esa área de su vida, un área muy importante, una necesidad que ella tenía más grande, que era de saciarse en Dios. Muchos de ustedes me conocieron antes de casarme y saben que cuando yo era soltero quería casarme, ¿sí? Realmente quería casarme. Y finalmente Dios trajo a Olivia a mi vida y nos casamos. Y entonces el día en que nos casamos dije, súper, me casé, listo, ya. ¿Cierto? No, para nada. ¿Qué es saciarse en mi esposa? Es mantenerme con ella toda la vida. Por eso Dios nos dice que el que viene a Él será saciado. Pero seguimos con Él. Es como el matrimonio. ¿Sí? El saciarse se evidencia en permanecer, en seguir ahí. El no estar saciado se evidencia en seguir buscando en otros lados lo que solo Dios puede satisfacer. Y en esta ya tarde, entonces, la pregunta para ti es, ¿has venido a Cristo? ¿Has entrado a estas puertas? Eso solo hace que me escuches. ¿Has venido a Cristo? ¿Has tomado del agua? Solo Él puede satisfacer tus más profundas necesidades, tu más profunda necesidad. Solo Él es la satisfacción, solo Él es el gozo, solo Él es la vida.
Y Él te dice, el que tiene sed, venga a mí. Él no te echará fuera. Él no dirá, no, es que tus pecados son... Yo vine a salvar a los pecadores, pero usted como que está como en otra categoría. No. Tú no eres la excepción. Eres la razón por la cual Jesús vino al mundo a morir. Y Él dice, ven. Te suplico por el amor de Dios que vengas a Él. Que te entregues a Él. Que no busques en otro lugar lo que solo Dios puede saciar. Eso implica dejar atrás eso. Eso es lo que hablamos cuando decimos hay que arrepentirnos del pecado. Nos arrepentimos del pecado y venimos a Él. Si tú eres creyente y dices, sí, estas son verdades hermosas, es muy fácil en nuestras vidas empezar a buscar más cosas, aún cosas buenas. Pensaba en María y Marta, que Marta se estaba afanando por servirle al Señor, y creo que nos pasa. Que, tengo que hacer esto para el Señor y esto y esto y esto. Y vino al Señor y le dijo, ¿no te importa que estoy haciendo todo esto para ti? Mira a mi hermana y ella no me ayuda para nada. Y Jesús le dijo, pero ella ha escogido lo mejor. Lo que ella ha escogido no se le va a quitar. ¿Hay un lugar para servirle al Señor? Sí, amén. Pero lo que María escogió fue Jesús. Y Marta también fue amada por Jesús. Y creo que aprendió de lo que Jesús le dijo en ese momento. Que sea así para cada uno de nosotros. Si se nos está yendo la vista de nuestro Señor, que vuelva nuestra vista a Él. Volviendo entonces a Isaías 55. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Cuando Jesús vino, le decía a la gente, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque lo que dice Jesús es vida. La palabra de Dios es vida. No es algo que uno dice, sí, probemos esto. No dio. Malentendido puede ser, ¿sí? Uno puede decir, si yo hago esto, Dios va a hacer tal cosa. Y nos inventamos lo que pensamos que Dios va a hacer, ¿sí? Y luego nos decepcionamos porque Dios no hizo lo que nunca dijo que iba a hacer, ¿sí? Pero que nosotros creímos que sí. Perdónenme el enredo, ¿sí? Pero es importante conocer realmente qué es lo que Dios está diciendo, y que lo que Dios realmente ha dicho se va a cumplir. ¿Y cuál es el fin? Porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos los montes, las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino
¿Y cuántos en su vida han tenido espinos? Crecerá el ciprés, en lugar de la ortiga, crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Apocalipsis 22 viene, se va a cumplir. Estaremos con Dios para siempre, disfrutando de su presencia y de todos los bienes de Él. Entonces, ¿por qué hoy pensamos que puede haber algún bien fuera de Dios? No lo hay. Oremos. Dios Padre, tú eres nuestro Dios, te damos gracias. Nos gozamos en ti. Quienes te conocemos, quienes hemos puesto nuestra confianza en ti, quienes hemos venido a ti, al agua de la vida. Nos gozamos porque sabemos qué es lo que tenemos. Y Dios, tú conoces que somos hechos de polvo, que somos débiles, que el espíritu quiere, pero la carne es débil. Pero Dios, tú nos amas y tú nos has recibido y tú recibes a cualquiera que viene. Te pido, Dios, que si hay alguien aquí en esta tarde que todavía no se ha entregado a ti, Dios, obra en su corazón. Atráelo a ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y si tú no has puesto tu fe en el Señor Jesús, si sientes en este momento que Dios te está llamando, es tan simple como hablar con Él, como uno habla con cualquiera, pero es Dios. Y decirle: Dios, yo soy pecador. Yo he escogido lo malo en vez de ti. He buscado saciarme en lo que no da. Yo sé que estoy mal contigo, pero también entiendo que me ofreces la salvación si simplemente vengo a ti y confío en ti. Entonces es lo que hago. Quiero ser tuyo. Si tú has orado eso o algo así, te invito a que hables conmigo, con cualquiera de los ancianos. Habla con alguien, con un creyente, para decirles: mira, esta decisión, me he entregado a Cristo hoy. Y sería un gozo muy grande. Muchas gracias.